¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, les voy a pasar la sesión tal cual les mandé en el correo, en donde les aviso, ¿no?, sobre una situación. Me pidió estar con ustedes, pero bueno, les tengo la grabación. El tema que vamos a abordar en esta ocasión es teorías del color. Les había comentado, si mal no recuerdo, la última vez que conversamos, que íbamos a trabajar sobre dos temas, pero más bien voy a montar los dos temas en la próxima sesión. Espero que ya nos podamos reunir el próximo viernes. Y pues rápido, muy rápido, en el correo les envié el link de la actividad que tenemos para participación de esta semana. Entonces ahí ya lo pueden revisar. Está la publicación, la boletina, ya lo hemos comentado varias veces. Y también les envié un link que es de un libro transdigital. Es una producción de dos maestras de bueno, que tienen una beca de CONACYT y que han producido este material. Pues ahí lo van a poder descargar, probablemente se los hayan enviado también, pero bueno, también ahí se los señalo. Y finalmente, la evaluación docente. Por ahí se nos mandó una información en la cual se menciona que no ha habido una gran participación y pues les invitamos a que participen. También en el correo les envié el link para el asunto de la evaluación docente. Pues entonces pues vamos a platicar en relación a teorías del color y teoría sociológica del color, que en este caso, esta segunda parte tiene que ver con una propuesta. Entonces vamos a abordar algunos campos que van a tener una explicación o una serie de explicaciones en relación a color, ¿no? Y vamos a dar secuencia a esos factores. El objetivo de esta sesión es conocer los fundamentos que explican qué y cómo aplican las distintas teorías del color en el diseño y la comunicación visual. Nuevamente, como lo hemos estado trabajando, es retomar la teoría, verla cómo está sucediendo académicamente, en algunos casos, pues, desde mi posibilidad, el cómo es dentro de la ciencia o dentro de algunas ciencias, y finalmente, obviamente esto llevarlo a la realidad profesional. Entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar. Trataré de que no nos llevemos más de una hora, ¿no? Debido a que no hay la posibilidad de que podamos tener interacción, y obviamente pues esto pudiese ser que sea un poquito más complicada esta situación. Pues bueno, lo primero es es un meme que encontré en la cual pues bueno, se hace, creo que frecuente, que existan ciertos comentarios, ¿no?, sobre los gustos, sobre casi casi no somos personas comprendidas como diseñadores. Y la verdad es que hay que reventar en ocasiones con el enfoque completamente académico, porque en ocasiones se habla de esto, de lo que opinaría el diseñador en términos generales, como alguien que evidentemente pues, tiene un buen gusto, ¿no? Y se expresa en el caso del cliente pues, como alguien que tiene mal gusto. Sí, no lo veamos de esa manera, ¿no? Académicamente, insisto, pues bueno, es completamente comprensible, pero en realidad dentro del ámbito profesional, pues hay que ver qué características son las que están dentro del contexto de una elección del color, ¿sí? No hay necesidad de tener o emparejarse con una sola tendencia. Siempre les he dicho, pues hay múltiples enfoques y lo que hay que hacer es recuperar el enfoque que me sea útil para resolver el tema que esté en ese momento, ¿no? Que sea el tema en cuestión. Entonces, esta situación de los colores desaturados, en ocasiones se les conoce como colores pastel, no tienen necesariamente una argumentación teórica aplicable dentro de la realidad para establecer que son mejores colores que los otros. De hecho, hay una condición que es muy importante, y esa condición es que los colores brillantes en general nos gustan a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, no aplicaría esta situación. No es una cuestión de buen gusto o de mal gusto, sino de cuáles son los espacios donde van a requerir determinada
resolución, ¿no? La decisión de uno u otro tipo de color. El color, como lo habrán escuchado en múltiples clases, en múltiples publicaciones, pues tiene que ver, ¿no? Con la sensación, es decir, que no está implícito dentro de una superficie, sino que es una característica o una condición de la luz. Entonces choca la luz, eso se demuestra con esta pirámide de Newton, en donde se puede observar cómo se descomponen los colores, y entonces se asume que los colores están dentro, bueno, sí, dentro de la propia luz, ¿sí? Y que dependen obviamente de una fuente lumínica. Y en ese sentido, pues lo que tenemos que tratar de apreciar, tratar de rescatar, son todas aquellas cosas que nos van a permitir el hecho de poder generar una serie de aplicaciones de esos conocimientos, ¿no? Y hacia allá nos vamos a ir. Cada enfoque que podamos abordar a lo largo de esta sesión, pues vamos a tratar de acarrearlo, de traerlo obviamente nuestro beneficio es obviamente, explicar de qué manera nos sirve entender o tener cierto conocimiento y obviamente eso aplicado a problemáticas del orden real, ¿no? De la vida real. Entonces, pues bueno, son situaciones que corresponden directamente a la fuente lumínica. El ojo tiene ciertas características, conos y bastones, que van a interpretar, ¿no? Esos colores y todo parece indicar que esto tiene que ver también con el proceso evolutivo. ¿Sí? Cada especie va a tener una diferencia significativa en torno a la percepción, ¿sí? En relación a la visualidad y pues bueno, nos tenemos una característica muy particular que distinguimos una cantidad interesante de colores, ¿no? Hay otras especies que pueden ver mucho mejor incluso a la distancia, pero nosotros tenemos esa particularidad. Pues bueno, lo primerito que hay que hacer es revisarlo. Casi siempre cualquier tema debe ser revisado de esta manera. En este caso, pues, partimos desde la historia y una historia o una serie de explicaciones que tienen que ver con los colores, dónde nacieron los colores, por qué llevan determinados nombres, cuáles eran los procesos de elaboración de los colores. Hoy en día, gracias a la química, bueno, desde hace muchos años, gracias a la química, se pueden reproducir pues una gama increíblemente grande de colores y que podemos aplicar, ¿no? A través de pigmentos, pinturas sobre diferentes superficies. Y dentro de nuestra sociedad, pues el color tiene esa peculiaridad, es fascinante, ¿no? Es fascinante cómo cambia en un entorno, una casa habitación, de un color a otro. Es interesante cómo cambia también la personalidad de nosotros cuando utilizamos una determinada vestimenta, no solamente la forma de la vestimenta, sino en torno a la aplicación del color. Y algo que nosotros vamos a observar, ¿no? Desde las cavernas, que es donde se pueden encontrar algunos de esos vestigios más antiguos que hay en relación a la utilización o a la pues, combinación de ciertos elementos para obtener algunos colores y que pues se aprecian o se pueden ver en algunas paredes dentro de algunas cavernas, ¿no? Tal es el caso de Lascaux o Altamira, por mencionar desde luego solamente algunos, y posteriormente, a través de diferentes civilizaciones, pues lo que nosotros tenemos como herencia cultural, ¿no? En todo el mundo de diferentes civilizaciones, ¿no? Que han utilizado, que utilizaron el color para decorar determinados espacios. La particularidad es que el color o los colores, pues casi siempre van a ser utilizados por personas que van a tener altos rangos, jerarquías, niveles socioeconómicos, ¿sí? Monarquías o cualquier tipo de gobierno, pues para las personas que estén hasta arriba, porque la elaboración de determinados pigmentos costaba mucho dinero, eran procesos obviamente lentos, por decirlo de alguna manera,
los cuales, pues, dependiendo de la cantidad de la materia prima, pues se podría hacer una gran producción o una producción bastante limitada. Entonces, de esa forma, pues podían intervenir espacios públicos, habitaciones, también ropa, ¿no? Y algunas otras aplicaciones. Pero nosotros nos vamos a ubicar, pues, en primera instancia, por mencionarlo en un grado de importancia, pues las intervenciones que hay dentro de las casas habitaciones o dentro de los, bueno, en los exteriores, en los espacios públicos, desde luego en algunas partes, y sobre todo un factor que va a tener una, una enorme importancia, pues será directamente sobre las vestimentas. Entonces, hay colores que son históricamente muy caros, que han sido identificados en sus momentos como artículos literalmente de lujo, los cuales no cualquier persona podía adquirir. Entonces, ahí vale la pena detenerse. Habría que observar qué es lo que sucede alrededor de esa condición de elaboración, los costos, ¿no? De ese pigmento, el poder obtener ese pigmento y pigmentar algunas telas y comerciar posteriormente con esas telas y que obviamente esas telas solamente las podía conseguir, adquirir, comprar, pagar algún tipo, algún sector de la sociedad, ¿no? De las diferentes sociedades, ¿no? Obviamente a lo largo, ancho del mundo, en donde se van a dar estas características y obviamente pues, solamente las personas que podían pagar el teñido de algunas telas, ¿sí? O las telas ya teñidas, entonces pues van a ser las personas que van a tener altas jerarquías. Por eso hay una asociación del color violeta, por ejemplo, con la nobleza, la monarquía. Entonces, solamente algunas personas que tenían un alto rango, un alto cargo, pues van a tener esa posibilidad. Será más o menos, bueno, cuando menos a mí me gusta ubicarlo ahí, será este, durante la Ilustración, en donde se van a dar varios vestigios de los que nosotros, bueno, conservamos todavía hoy en día, como por ejemplo esa figura, ¿no? Conocida como la aristocracia, gente que pertenece a una clase social importante. El periodo es importante porque además de todo hay una gran producción de libros, hay más personas que saben leer, obviamente no todo el mundo va a tener tampoco acceso a esos niveles de vida, pero pues básicamente, ¿no? Ahí hay un parteaguas bastante interesante. Vuelvo a mencionar, en el caso de los libros, y esto pues va a dar pie, ¿no? A que pues exista algo así como un estereotipo de lo que sería una persona de éxito, alguien letrada, que vive bien, que su ropa es impecable y que va a tener ciertas características. Es ahí donde me detengo brevemente. Cuando trabajaba para los partidos políticos en los procesos previo a las campañas, procesos de capacitación, una de las cosas que nos decían es que buscáramos que en determinados eventos el candidato o la candidata utilizaran una camisa blanca. No entendía para ese momento por qué o para qué era esta cuestión de la camisa blanca. Es algún tiempo después, bueno, en ese entonces era bastante joven, y fue tiempo después cuando se empiezas a meter pues a profundizar medianamente en algunos temas y descubro esta condición, ¿no? Por ahí encuentro, sí, o sea, bueno, no es mi descubrimiento único, sino yo encuentro esa información que ya está ahí, que seguramente muchas otras personas ya la habían visto, pero pues yo es mi descubrimiento, ¿no? Es mi descubrimiento para mí. Y entonces empiezo a interrelacionar lo que sucede históricamente con determinadas figuras que evidentemente pues, significan o nos pueden significar algo, es decir, algo así como el arquetipo o el ideal del yo, y eh, en esta condición, esta caracterización en términos sociales, pues ciertas clases sociales se van a querer distinguir de otras clases sociales, ¿no? Las que pueden, pues se van a distinguir o tratar de distinguir de otras clases sociales, y eso es básicamente lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, esta condición de clasismo y del racismo, pues bueno, no es algo nuevo,
De hecho, pues si nosotros tenemos algunas secuelas precisamente de ese clasismo y de ese racismo, no se debe precisamente a nuestra herencia cultural, cuando menos no geográficamente, sino tiene mucho que ver con lo que sucedía en Europa, ¿no? En el caso de Europa, alguna vez leí por ahí que en ese tiempo de la Edad Media, en Inglaterra, los monarcas ingleses y la élite hablaban francés para no hablar exactamente sí, no hablar exactamente la misma lengua que hablaban los demás ingleses de menor rango. Entonces, la ropa va a tener un rol, un factor más o menos parecido. El hecho es que, por ejemplo, regresando a la ilustración, las personas vestían de forma impecable, se distinguía claramente de aquellas personas que estaban en las líneas de producción, ¿sí? En algún momento coincidiendo con la revolución industrial, y también con aquellas personas que estaban en el campo. Obviamente las personas que estaban en el campo pues, recibían los rayos del sol, la piel se va oscureciendo, y aquellas personas, además de todo, además de tener la ropa muy limpia, blanca, pulcra, ¿sí? También la piel la tenían bastante pálida, ¿no? Y ese era un factor distintivo, ¿sí? Era una manera literalmente de identificar quién tenía poder, quién tenía un nivel de vida, ¿sí? Distinto. Tal vez si pudiese ser válido lo que diga, tal vez envidiable, pues, imagínense pues, andar en friega todo el día en condiciones pues no las mejores, a pues estar en las universidades, leer libros y ese tipo de cosas. Nosotros vamos a heredar académicamente. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de muchas generaciones, ¿sí? No de ustedes solamente, sino de muchas generaciones hacia atrás, en donde esas características, ¿sí? De decir, yo soy fulano de tal, tengo determinado título, conozco, leo, soy una persona estudiada, pues bueno, es ahí donde nosotros podemos empezar a rastrear dónde se van a construir esos perfiles. Entonces, seremos seguidores en ese sentido, vamos a imitar, y esos colores pues van a estar presentes en diferentes momentos de la historia. Por eso es muy interesante esta infografía, van ubicando en determinados periodos el surgimiento, el, pues por decirlo de alguna manera, el descubrimiento de cómo elaborar ciertos pigmentos. Desde luego que esos procesos, pues bueno, han ido cambiando con el paso del tiempo hasta que en algún momento de la historia la química es la que va a permitir que a través de la manipulación de determinados químicos, pues obtener ciertos colores, en cierta medida en combinaciones específicas, pues obtener que esos colores pues puedan tener mayor resistencia a la inclemencia del clima, a la luz, al frío, etcétera, etcétera. Pues bueno, probablemente algunos de los colores pues que van a tener mejores características, pues es el de las áreas automotrices, ¿no? Desde luego entre otros, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y ahí, pues bueno, aparecerá el maquillaje, aparecerán los pigmentos que se utilizan en la ropa, etcétera, etcétera. Pues bueno, esta primera parte, a manera de introducción, pues eso es lo que pretende, que tratemos de observar que ciertas características como el color morado, lo vamos a ver replicado, ¿no? Como el color azul, lo vamos a ver replicado, o algunas coloraciones de azul, lo vamos a ver replicado en diferentes manifestaciones. Por ejemplo, el violeta, que se asocia con la nobleza, se va a arrastrar en diferentes momentos, o sea, arrastrar es traer, ¿no? Y va a aplicar en distintas figuras, ¿no? Una de ellas es la asociación que se hace de Cristo, por ejemplo, en la Semana Santa, con el color violeta. Entonces, el color azul va a estar asociado también en el ámbito de la religión con la Virgen María. Si por ahí tienen en algún momento la oportunidad de ingresar a una iglesia, sea la razón por la que sea, chequen, busquen a la Virgen María, si no la ubican, pues pregunten por ahí, alguien debe darles razón, y van a observar que
tiene un manto en color azul, ¿sí? Un rebozo, pero en color azul. Y pues bueno, ahí viene una serie de situaciones que me parecen sumamente interesantes, ¿no? La asociación de la figura femenina con el color azul, que eso lo vamos a platicar un poquito más adelante, ¿sí? Y que obviamente es como tener una correlación entre esos colores que solamente podían adquirir ciertas clases sociales y que se van a depositar obviamente en figuras que tienen mucha relevancia, ¿sí? Para el ámbito de los creyentes, ¿no? En este caso, en particular, pues el cristianismo. ¿Sí? La física del color es muy interesante también ver, ¿no? Ya tenemos unos antecedentes, en toda investigación iríamos de esta manera, vamos con los antecedentes y después vamos directamente con las cuestiones teóricas. Entonces, el color, que es algo que hemos aprendido, pues es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay alguna fuente lumínica, ¿no? Que esa es básicamente la característica. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, pues, la característica pues, es que depende de las fuentes lumínicas, ¿no? Dice aquí, la luz es constituida por las ondas electromagnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí es donde nosotros, bueno, yo trataré de darles una pequeña traducción de lo que significaría esto. Entonces, la luz, ¿sí? En el caso de la física, pues va a encontrar que tienen cierta vibración. Entre más oscuros, la longitud de onda es más alargada, entre más tendencia hay hacia los colores cálidos, la longitud de onda es más corta, ¿sí? Hay una mayor vibración en este caso, ¿sí? Y en el otro, pues hay una menor vibración. Esta condición o esta característica la vamos a rescatar más adelante para plantear una idea en relación a la aplicación del color en ejercicios o situaciones del orden laboral profesional. Pues bueno, seguramente vieron esto, el prisma de Newton, y eso es lo que va a encontrar Newton, ¿no? A través del prisma. Hay un halo de luz, que eso es ahí donde pues se determinará que los colores dependen, ¿no? De la fuente lumínica. Esto es interesante, es importante y ahorita lo voy a ejemplificar en dónde lo vamos a poder observar. ¿Mm? Entonces, por ahí, si tienen chance, si por alguna razón andan ahí en algún centro comercial, pues háganse el tiempo, el espacio de revisar un poquito de lo que voy a comentar a continuación. Pues bueno, hasta aquí, pues bueno, es interesante. Ujú. Pero ahora, ¿cómo llevo esto a la aplicación o cómo es que esta teoría de la física tiene una aplicación? Pues bueno, el caso de la síntesis aditiva, que fue un ejercicio que hicimos en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas cuando yo era estudiante, pues literal así compramos, bueno, nos pidió el maestro, nos pidió un papel celofán, sí, creo que sí es celofán, ¿no? Semitransparente de colores, y pues los colocamos sobre una lámpara, hicimos este ejercicio y efectivamente, ¿no? Se veía hacia el centro como el halo de luz, una vez que se combinaban los tres colores, pues bueno, tendía hacia el blanco. Entonces, aquí lo que hay, obviamente, es una información interesante de cómo los colores o la intervención de las fuentes lumínicas a través de un filtro, ¿sí? Proyectado, pues tiene la posibilidad de manejar una coloración dentro de un espacio. Cuando hay una coloración fija, por ejemplo, a través de pigmento, pues bueno, es un poco más costoso, pero si podemos modificar literalmente a través de las fuentes lumínicas los espacios, pues bueno, vamos a obtener determinadas ventajas, lo cual nos va a llevar a esto que es el impacto de la iluminación. Y aquí es donde les pido que hagan el ejercicio que les acabo de comentar, ¿no? Que va pues en el sentido del paseo que puedan darse si es que andan por ahí en algún centro comercial. Miren, esta es la Casa Blanca, por ahí sonó mucho porque es de un expresidente con su esposa.
tiene que ver, o al menos eso se decía en los medios de comunicación, con un acto de corrupción, pero no es el caso, es nada más para darles el contexto, ¿no? De hecho, ni el nombre va de una ni la otra persona, porque a mí no me consta que eso sea verdadero. Pero bueno, vamos sobre lo siguiente. Miren, esta casa que salió ahí en los medios de comunicación tiene, además del diseño del espacio, que es sumamente impresionante, esta posibilidad. Las fuentes lumínicas van a cambiar la apariencia del espacio a través, vaya, de la intervención de ciertas fuentes lumínicas. Son al menos, si mal no recuerdo, al menos otros dos colores. Las otras diapositivas las quité porque se veían estaba bastante abierto el pixel, estaban de muy mala calidad. Y pues bueno, creí que con dos fotografías más o menos, pues podríamos ver la diferencia, cómo cambia, ¿no?, significativamente el espacio de una coloración a otra. Vamos a pasar a una intervención en particular, ¿no? Vean, si obtuvimos esto dentro de un espacio, vamos a un centro comercial y entramos a diferentes tiendas, ¿sí? Generalmente cuando tengo la oportunidad o quiero estar viendo cosas, me doy un momento para observar las fuentes lumínicas, ver a lo mejor cuántas fuentes, sí, cuántas fuentes, cuántos focos, cuántas lámparas están en más o menos un determinado espacio. Lo comparo con otra tienda, no les doy nombres, nada más piensen ustedes en tiendas y observen que dentro de la cuestión lumínica pues vamos a tener diferentes conceptos. O la intensidad, por ejemplo, de las luces pues, se va a ver o va a ser más evidente en tiendas que puedan parecer que son más caras o que son más elegantes o que son para determinado tipo de personas, ¿sí? Y esas que son literalmente abiertas para todo público, en donde hay artículos para literal para toda la familia, y en las tiendas que son exclusivas o particulares para un determinado segmento, pues vamos a encontrar otras características. ¿Sí? No solamente de iluminación, puede haber incluso manejo de temperatura, música, ¿sí? A través del manejo de la música puedes atraer a aquellas personas a las que quieres atraer. Entonces, obviamente, pues esto se vuelve fascinante, el hecho de poder observar cómo a través del manejo de determinados elementos podemos tener una serie de elementos que estimulen o que tengan incidencia sobre la conducta, que es básicamente lo que tenemos con el color. ¿Sí? De acuerdo a las posibilidades, obviamente dependiendo del espacio en el cual esté o tenga una presencia significativa el color, pues bueno, vamos a tener un tamaño de incidencia. No significa que en todos los casos el tamaño de incidencia va a ser igual, es decir, si yo veo una casa en color azul, pues entonces no necesariamente pues, va a hacer sentir más relajada a todas las personas, no necesariamente. Tendrá un nivel o un grado de incidencia, que eso es lo más importante. Acuérdense que en términos comunicativos no será un solo elemento el que pueda tener la mayor carga significativa, pero a final de cuentas, pues hay que utilizar todos aquellos elementos que nos puedan permitir en un momento determinado, pues, influir, incidir, tener un poco de ese impacto para que, pues, se complete a través de otros elementos el proceso comunicativo y, pues, tratar de llegar al mejor resultado posible. Pues bueno, está esto, ¿no? Esto siempre me gustan cuando voy a las tiendas o a ciertas tiendas, es muy usual que haya algunos artículos con una fuente en particular. Esto nos está hablando de exclusividad. Entonces hay un discurso, entraría esto teóricamente de lo que les había platicado de los niveles de diseño. Entonces los niveles de diseño es la utilización de determinados de elementos que nos van a llevar a asociar, ¿sí?, en términos comunicativos hacia un concepto en particular. Entonces aquí pues vemos, bueno, se puede observar pues algo de calidad, de elegancia, ¿sí?, exclusividad y una serie, obviamente, de conceptos. Aquí hay obviamente un factor distintivo, una fuente lumínica, tiene ciertas características, la madera se asocia, pues no sé si en todos lugares, pero
cuando menos de lo que nosotros hemos aprendido de las culturas occidentales, pues que se van a asociar con la aristocracia, con la gente que tiene buen gusto, que tiene refinamiento, buenos modales, nivel educativo, ¿sí? Vive bien en términos generales, y entonces obviamente pues, yo creo que a muchas personas nos gustaría vivir así, muy bien, dedicarnos al mundo de lo que se llama en el ámbito académico, de la cultura, ir a conciertos, ¿no? A estudiar en diferentes escuelas, escribir y todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando menos sí lo ha sido para algunas personas, y eso, obviamente, pues ese factor asociativo, pues nos permite tener una forma muy particular de percibir ese tipo de ambientes. Hay un experimento que les he comentado a sus compañeros que en esta semana tuve la oportunidad de verlos y platicar de este tema, en el cual hubo una intervención, dentro de ese experimento, una intervención a un restaurante por decirlo normal. Entonces quisieron demostrar a través de una intervención cómo perceptualmente se modifica esa, esa impresión que hay sobre un determinado espacio, y lo que hicieron, esa intervención que realizaron dentro de ese restaurante, pues consistió en forrar de madera las paredes, colocar personas tocando el violín, el piano, la comida era la misma. Ujú. El modificar, o cambiar la vajilla, ¿no? Al servirle, y una serie de cambios, ¿no? Asociados con los uniformes de meseros y cosas por el estilo. Entonces, resulta que la gente estaría, en este caso, en ese sentido, pues más eh, dispuesta a pagar una mayor cantidad de dinero precisamente por la cuestión de la ambientación, independientemente de que se tratara exactamente de la misma comida. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a encontrar dentro de los diferentes lugares es lo que se conoce o de lo que se habla constantemente como la llamada experiencia. Es decir, el sujeto ingresa a un lugar en donde recibe un determinado trato, dentro de ese espacio se va a identificar con el tipo de ambiente, es decir, el ideal de yo, lo que yo espero al entrar en una determinada tienda. Entonces, esa forma en cómo se siente especial, de que exista un determinado tipo de atención. Entonces, a eso es a lo que vamos a conocer como la experiencia, y esa experiencia será el detonante, ¿sí? O uno de los detonantes importantes para que alguien decida sacar de su dinero, sacar de la cartera y pagar algo, ¿sí? En este caso, pues bueno, el ejemplo tiene que ver con esto, tiene que ver con las fuentes lumínicas. Las fuentes lumínicas lo que hacen, pues es en la medida que hay una mayor cantidad de fuentes lumínicas, al estar dirigida hacia las superficies de la ropa o de diferentes objetos, lo que provoca es que se vean mucho más brillantes. Regresando a nuestra diapositiva, nuestras primeras diapositivas, en realidad esto, sí, nos gusta, creo que a todas las personas. Solo que culturalmente, dentro de este proceso civilizatorio, de esta aspiración al refinamiento, entonces, pues vamos a, en ciertos círculos sociales, pues vamos a despreciar aquellas cosas que son brillantes. Por eso se hace en ocasiones alusión a las vestimentas típicas de diferentes regiones en la República Mexicana, ¿sí? Como folclore, ¿sí? O sea, no alcanza el nombre, el título correspondiente, ¿no? Son manifestaciones culturales, ¿sí? Es folclore, el folclore está en todas partes. Sin embargo, el folclore está utilizado, ¿sí? Así como la artesanía, en el caso de la producción artística que hay en nuestro país, ¿sí? Originariamente, pues se utiliza una palabra para bajar de nivel, ¿no? Acuérdense que nosotros somos muy seguidores de lo que sucede, acontece en Europa, en
en relación del arte, la moda y muchos otros aspectos, y esa es una de las razones por las cuales pues, es importante para estas culturas pues, minimizar todo lo que sucede en otros lugares. Tiene que ver con la cuestión de la propaganda, ¿no? Es un discurso propagandístico en el cual pues, nosotros no acabamos de aceptar que pues, o sea, somos geniales como cualquier cultura del mundo. Uh-huh. Entonces, eso se utiliza mucho para mantener pues, bajo dominio a ciertas sociedades. Otro enfoque es el de la biología del color. Este enfoque es interesante, probablemente no sea el más importante, pero hay que conocerlo. ¿Sí? Fíjense que esta situación se da de manera evolutiva. Me preguntaba en los primeros momentos, cuando estaba buscando teorías, me preguntaba, pero ¿la biología qué onda? Pues bueno, sí, por un lado, evidentemente, pues de acuerdo a nuestra biología, pues tenemos una paleta, podemos distinguir muchísimos colores, ¿no? A diferencia de algunas otras especies que no pueden distinguir muchos colores, se dan explicaciones, ¿no? Si los bovinos ven colores, si pueden ver, por ejemplo, color rojo pues bueno, empiezan a surgir los mitos urbanos, ¿no? Ah, es que le molesta el color rojo y entonces se lanza contra la capota del torero y algunas personas dentro de la biología pues, explican que no es así, que en realidad lo que les estimula es el movimiento, ¿no? Que el color rojo, aparentemente, eso yo no lo puedo asegurar, pues no lo ven como nosotros lo vemos, entonces no tendría una correspondencia en ese sentido. El hecho, por ejemplo, de que nosotros veamos ciertos colores, ¿sí? En algunos animales y que biológicamente nosotros vayamos heredando ciertos conocimientos que se han ido dando de generación en generación, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, identificar algunas especies. ¿Sí? Este tipo de caracterizaciones se van guardando genéticamente en la información genética y desde que nacemos pues vamos a tener ciertas características. ¿Cómo se puede demostrar esto? Pues bueno, piensen, por ejemplo, en la corredora Raramuri, ¿no? Esta super corredora, ¿no? Esta Lorena, que en general su grupo, los Raramuri, en general van a tener grandes condiciones para correr. Leía hace rato, en las dos clases no me acordaba, pero hace rato estaba pensando un poco en del momento en el que tuviéramos esta clase, y estaba recordando un libro llamado Azteca. El autor es Gary Jennings y habla de los rarámuri, los pies ligeros, y la forma de cazar, de acuerdo a la novela, es una novela histórica, que obviamente pues, debe estar basada en cuestiones de la realidad. Decía que para cazar pues, correteaban, ¿no? a la presa durante días hasta que la presa horas, días, hasta que la presa pues, ya de plano ya no podía correr y pues bueno, ya por fin podían tomar a la presa. ¿Sí? Entonces, esas habilidades se van a ir heredando, ¿no? No es una condición a través de la cual pues, si alguien puede tener algunas cualidades extraordinarias que podrían estar dentro de esas mezclas genéticas pues, que tenemos, ¿no? Veamos nuestros rasgos y pues parecemos, yo creo que de todo, ¿no? Un poco de Europa, en mi caso, pues yo mucho más de acá, de América, pero a final de cuentas, pues tenemos diferentes cuestiones que van siendo heredadas. Entonces, de esta manera, pensemos en ciertas sociedades que tenían contacto con alguna especie de rana venenosa, entonces probablemente las primeras personas que tuvieron contacto con este animalito, pues a lo mejor enfermaron, se dan cuenta que hay una asociación, esa información, además de transmitirse de manera oral, podría ya tener, ¿sí? De forma ya establecida dentro de ese conocimiento prenatal de que existen ciertos colores que nos están indicando en algún sentido peligro. Entonces ahí es donde podemos encontrar esa importancia
de la cuestión biológica. Obviamente hoy en día pues, nosotros tenemos cierta información, difícilmente pues vamos a agarrar un animalito que no conocemos, pues, ya nos platican, ¿no? Que en ciertos lugares hay algunas especies que son sumamente venenosas, pero en general nosotros no tenemos ese problema. No hay una preocupación de que nos salte un león de montaña, un puma, ¿sí? O sea, no hay en general ese tipo de situaciones, así es que de una u otra manera pues, se van adormeciendo ese tipo de cualidades o de características, ¿no? Por ejemplo, el color, la coloración que nosotros tenemos en el rostro y seguramente en diferentes partes del cuerpo, que son también indicativos, ¿sí? Hay ciertos mensajes en términos sociales, por ejemplo, la vergüenza, que puede ser visible en los oídos. Hay personas que son muy blancas que ante alguna situación que no necesariamente tenga que ver con la vergüenza, con la ira, otro estado anímico, pues bueno, cambia la coloración del rostro, ahí pueden ser observadas algunas conductas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien miente, cuando alguien se encuentra nerviosa, así, ¿no? Vamos a ir observando, se pueden ir observando algunos rasgos, ¿verdad? Por ejemplo, la coloración en los labios, en la verdad que fueran más rosados, más rojitos, también era un indicativo de salud, las chapas, entonces, pues bueno, el maquillaje en diferentes momentos, ¿no? Utilizado por diferentes géneros en diferentes momentos, entonces, pues bueno, también van a tener, pues, más que una cuestión simbólica, sí existía una identificación de determinados rasgos. Es decir, la probabilidad que se mostraba o que se podía ver en los labios enrojecidos de alguien que pues, estaba en disposición a acercarse con otra persona, por ejemplo, ¿no? En una interacción, en una relación. Entonces, hay varias habilidades que nosotros ya hemos perdido, como es el caso del perfume. Por ahí les recomiendo el, el lenguaje silente o el lenguaje silencioso de Van Hall. Por ahí, si mal no recuerdo, les compartí ya también unos libros sobre ese autor. En el caso del arte, pues lo vamos a ver más como expresión, pero no deja de ser interesante, ¿no? Vamos a ver un pequeño video. Entonces, el uso de los colores en el arte pues, va a estar supeditado por un lado en la cuestión del gusto, ¿no? La apreciación en este caso del artista, el artista, ¿no? Y la intuición, ¿no? Que ese es un elemento que tiene que ver con las cuestiones de la experiencia. Fíjense que es interesante revisar que hay un manejo, ¿no? Fascinante sobre escalas pues no solamente de grises. Este es el Guernica de Picasso, es una escena que va a capturar a través del cubismo, Picasso, en donde, pues bueno, es un bombardeo durante la Guerra Civil Española y que pues, va a mostrar pues, la tragedia que van a vivir algunas personas en ese momento. En el caso de la aplicación del color, en la última cena de Leonardo, si ustedes pueden observar, las ropas que están utilizando son coloridas. Uh-huh. Tendría algún sentido, obviamente, pues, bueno, lo que tenemos que hacer es una interpretación, pero probablemente si ustedes ven la coloración, pues no era tal coloración en la ropa como para que pudiese ser utilizada. Eh, Voy a decir por cualquier persona, pero no estoy tratando de ser peyorativo, me refiero a que no necesariamente eran personas que tuvieran mucho dinero como para poder vestir ciertas prendas que evidentemente pues no cualquiera iba a poder pagar el tipo de prenda. Sin embargo, como muchos de estos trabajos, muchas de esas obras eran patrocinadas precisamente por la iglesia, pues es ahí donde se va a reflejar precisamente el poder económico de la iglesia para, pues, dimensionar, para señalar qué tipo de características deberían estar implícitas, ¿no? En las representaciones, en las estatuillas de diferentes materiales, madera, cerámica, ¿no? En las prendas, si ustedes van a alguno de estos centros religiosos, pues van a encontrar pues, una variedad, bueno, hoy en día una variedad de colores, de telas coloridas, pero en su momento eran muy particulares y se les asociaba a estas figuras divinas
precisamente con los rangos más elevados, ¿no? En términos sociales, que son las personas nobles. Ujú. Y vamos a ver un video pequeñito sobre la combinación de los colores. Interesante. Estoy llevando más o menos el cálculo, creo que se me voy a aventar más de la hora. Espero que no les afecte mucho esta situación. Psicología del color. Aquí voy a aprovechar para no cargar tanto aquí la explicación. El caso de la psicología del color, pues bueno, generalmente es el enfoque que aprendemos dentro de la escuela, ¿no? Es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto de los colores en la percepción y en la conducta humana. El concepto de conducta es un concepto importante y hay que recordar que la psicología es el estudio, ¿no? del individuo, sí, de una persona, por decirlo de alguna manera, desde un enfoque, una triada dentro de estos enfoques, ¿no? Que tiene que ver con la biología, es decir, las personas tenemos una biología y con ello un determinado tipo de herencias en la cuestión genética. Está la parte de la psique, es decir, cómo está estructurada, desde luego, la mente, y la parte complementaria es lo social. Fíjense que en términos generales, nosotros mm, tenemos una dependencia impresionante sobre lo social. Y no somos, ¿verdad?, tan conscientes de ello, porque no todo el tiempo solamente podemos estar pensando en ese tipo de cosas. Pensamos más en que somos personas independientes, que tenemos ideas propias, ¿sí? Y que pues solamente nos sumamos a aquellas luchas que son importantes. Sin embargo, también parte de la realidad es que somos bastante recesivos en ese sentido y somos en este caso somos más seguidores que líderes. Entonces, en el caso de la psicología, lo que se va a establecer o donde va a estar vinculado es básicamente en la cuestión que hay en relación a la percepción social. Es decir, hay ciertas caracterizaciones, ¿no? Las cuales las vamos a poder ver en el ambiente. ¿Sí? Vayamos a la cuestión mercantil, que eso es realmente lo que tenemos aquí en la pantalla. Y entonces resulta que va a haber ciertos tipos de productos que van a utilizar estratégicamente algunos colores. Para que nosotros nos apeguemos, por ejemplo, a esta condición en el caso del color rojo, que habla que el rojo es excitación, pero también es amor, es aventura, pero también es peligro, ¿no? Es sensualidad, pero también sexo, deseo, fuerza, acción, pasión. Sí, desde luego, pero estas situaciones, en algunos casos, sí podrán estar asociadas con alguna cuestión, por decirlo de alguna forma, natural, como es el caso de los diferentes productos que tienen que ver con lo verde. Pues, las marcas pues van a utilizar los colores precisamente verde, ¿no? Y los cafés que nos llevan de inmediato, que nos vinculan de inmediato con la naturaleza. Pero también hay que recordar que hay muchas cuestiones que tienen que ver con constructos sociales, dependen básicamente de las producciones en términos culturales,
las culturas o las sociedades dominantes son las que van a tener incidencia sobre aquellas otras culturas dominadas y entonces nosotros en ese sentido como culturas dominadas pues vamos a absorber, ¿sí? Con mucha mayor facilidad pues aquellas ideas que nos van cediendo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que vincular, vamos a tener que tener una asociación de lo que sucede en términos culturales, socioculturales, ¿no? Y los individuos. Y entonces, en esta medida, nosotros vamos a asociar ya ciertas marcas, ciertos productos con algún color. Les comentaba, bueno, vamos a ver este video, bueno, es un pedazo de un video en donde se va modificando el ritmo de la música, los colores, son escenas de películas. En términos sociales, nosotros nos vamos a vincular con ciertos conceptos debido a determinadas historias con las cuales nos emparentamos, nos vinculamos y que a partir de ello, pues vamos a empezar a construir precisamente esos conceptos psicológicos. Pues bueno, vamos a revisar este material.
de repente ese tipo de influencias lo que empieza a tener es que empezamos a identificar, ¿no? Hay una asociación, un proceso obviamente que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y pues vamos a empezar a asociar, por ejemplo, la cuestión de los colores cálidos, pueden dirigirse en muchos casos hacia la comida, no, obviamente pues, no necesariamente tiene que ver con comida, como lo podemos ver aquí, no todo tiene que ver con comida, tiene que ver con petróleo, petróleo y aceites y otro tipo de cosas, o algún otro tipo de producto como tecnología, pero esta guía nos sirve para jugar a la fácil laboralmente. Miren, ciertos colores, como los colores cálidos, si ustedes tienen que trabajar para una marca que venda algún tipo de algún producto comestible, entonces el jugar a lo fácil pues, es utilizar los colores que se van a asociar fácilmente con ese tipo de productos. En general, muchos productos van a tener esos colores. Eso permite, por ejemplo, en un stand, ciertamente, manejar factores diferenciales, la forma, ¿sí? La cantidad, obviamente, de pigmento, fotografías, tipografías, que permita, obviamente, al utilizar más o menos una paleta de colores parecida, pero que también permita distinguir con facilidad de otra marca. En este caso, por ejemplo, si no hay mucho dinero para invertir en publicidad, pues al estar ahí en el espacio en donde están esos productos, alguien, cuando menos, va a distinguir que hay un producto diferente y ya serán otros factores distintivos los cuales permitan que alguien decida adquirir ese artículo. En el momento en el que nosotros rompemos radicalmente, hacemos algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y esto implicaría también en el sentido de la utilización del color, el riesgo que se corre es que no sea identificado dentro de la gama. Y al no estar identificado dentro de la gama, pues asumir que no pertenece, ¿sí? a la línea de productos, en el caso del ejemplo, asociados con comestibles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? En el caso de cuando se hace algo completamente diferente, que rompe literalmente con el esquema, entonces, literalmente hay que avisar a la gente y para eso se requiere también una estructura de comunicación para decirle a la gente de manera general de qué trata. Miren, este experimento, ¿no? Marcas en la memoria, es un ejercicio que se realizó a una población, es pequeña, pero interesante, ¿no? 156 personas, utilizaron 10 logos de los más conocidos, reconocidos en Estados Unidos, y el resultado, pues bueno, aquí más o menos lo vemos, ¿no? Eh, Pasaron esas gráficas, bueno, esos resultados gráficos para tenerlos dentro de unas láminas y el resultado que se va a obtener de manera general es que la mayoría de las personas van a coincidir con el color, entonces no con la forma, ujú, que eso es lo que está aquí depositado. No es la forma necesariamente la que las personas recuerdan, en algunos casos. Parece que por eso es un factor tan importante, el de la síntesis en algunas identidades. Entonces, pero la forma no es la que en definitiva permite que las personas puedan asociar, vincular, recordar, sino en este caso es el color, ¿no? Y es lo que podríamos obtener como conclusión de aquel ejercicio. Vamos ya a la última parte, ya me estoy apurando para que terminemos lo antes posible. Y la otra parte, la última, es el enfoque de la sociología, en este caso del color. La sociología es una ciencia que trata de la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas. Como sociedades humanas no podemos tomar, digamos, como algo distante a la psicología, de hecho van interactuando. Desde mi punto de vista, la mayoría de ciencias se necesitan a sí mismas. Entonces, de repente vemos en una ciencia que cita a la otra ciencia y la otra cita a otra ciencia y es un sinfín, ¿no? Es mucho pensar en todos estos fenómenos desde un ámbito este, sistémico, es decir, la fragmentación sí es interesante porque nos permite profundizar en alguna temática,
pero en realidad para que yo pueda comprender cómo funciona de manera general algo, pues tengo que tener los diferentes enfoques. ¿Sí? Y es este enfoque del enfoque sociológico es el que nos permite entender cómo es que se van dando ciertas características, cómo vamos imitando, cómo puede aparecer un color llamado el color Pantone del año y a través de una estrategia transmedia, pues poder hacer que algunas personas sientan la necesidad o sintamos la necesidad de tener esa prenda de un color, en este caso exclusivo. ¿No? Esta propuesta, ya creo que les había platicado, es un trabajo que pretendo terminar en los próximos años. 2 años es uno de los que pretendo terminar. No sé cuál termine, pero antes, pero está dentro de ese plan. Dice, es una propuesta complementaria a las teorías del color. Aquí debería decir las teorías del color y está fundamentada en la influencia y en las dinámicas sociales de los gustos. Es decir, cómo se construye el gusto, ¿sí? Y los gustos pues van a tener pues una serie de factores, ¿no? Y tiene que ver en ocasiones con líderes de opinión, influencers serían en este caso, habría que agregarlos al hoy en día. Y estábamos hablando en algún momento por ahí del 2016, más o menos, sí, 2015, 2016, estaba platicándoles precisamente de este enfoque, del enfoque sociológico, y les platicaba cómo cuando nosotros vemos alguna determinada figura, la seguimos, imitamos algunas cuestiones particulares, como el acento, la forma en cómo habla, cómo se mueve, el peinado, el maquillaje, ¿no? Los zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estábamos platicando en eso y de repente una de sus compañeras de aquella generación dice, pues como la película, ¿no? De las chicas pesadas. Y entonces yo no sabía de esto, que en particular los 3 de octubre, creo que son los miércoles, pero de manera general los miércoles, algunas personas, al menos durante aquel tiempo, no sé si hoy todavía se conserve esa caracterización, utilizaban alguna prenda de color rosa. ¿Sí? Y que era más evidente un 3 de octubre. Pues precisamente era 3 de octubre cuando estábamos hablando de ese tema. Dijeron, pues hoy es 3 de octubre y coincidió que algunas personas tenían la vestimenta, algunas asociadas con el color rosa, al preguntar sobre esa situación, pues comentaron algunas que sí, que era completamente consciente y otras personas que era completamente inconsciente. Esto no demuestra, por supuesto, nada, ¿eh? Solamente es una referencia de algo que me comentaron, que aparentemente se replicaba, sobre todo mencionaban que en la preparatoria se replicaba mucho ese tipo de conductas y que había permanecido. Insisto, desconozco si en estos momentos todavía se sigue replicando, pero es una manera en las cuales nosotros vamos a tener ese nivel de influencia, está la cuestión psicológica, el ideal del yo, el arquetipo, pero está esa condición de influencia social. Entonces, la idea de pertenecer, de ser, en ese sentido, obviamente pues, va a detonar en que nosotros vayamos imitando determinadas conductas, ¿no? Estas cuestiones sociales que se hablan, ¿no? De determinadas imposiciones sociales, las cuales sí son, pero diríamos, pero no son así. O sea, sí son imposiciones porque en general pues tenemos cierta debilidad, la mayor parte de la población pues, somos recesivas, entonces tenemos o sentimos mucha presión en torno a lo social. Puede ser que en realidad a la gente no le importe nada, ¿no? Sobre cómo me veo, quién soy, etcétera. Puede suceder eso, pero mi psique me indicará que es importante. Mi experiencia evolutiva me indicará que es importante tener o quedar bien con la gente. Entonces, ese tipo de cosas provoca que nosotros hagamos o desarrollemos ciertas conductas y por lo tanto, pues es pues, relativamente sencillo poder influenciar a las personas para que tengan una forma de pensar, una manera de vestir, ¿sí? Un estilo en la conducta, ¿no? Y entre muchos etcéteras.
Entonces, por ejemplo, desde antes ni siquiera de nacer, niños, niñas se predisponen a llegar al mundo con un color específico para cada sexo, ¿no? Azul o rosado. Fíjense que históricamente, ¿sí? Fuera de lo que escuché hace bastantes años, en donde se hablaba de que el color rosa es una imposición hacia las mujeres y el azul es una imposición hacia los hombres, fíjense que depende del tiempo, es muy importante. Por eso hay que revisar qué es lo que sucede históricamente. Por eso les comentaba también hace un rato lo del el manto en color azul para la Virgen María, porque en realidad en otro momento de la historia era completamente distinto. Va a haber una asociación, por ejemplo, en el caso del color rosa con las mujeres, pero se va a deber a una figura. Ujú. Que recordar que ciertas naciones pues, van a tener gran influencia sobre pues, los países dominados, ¿no? Los llamados países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Esa sería la palabra que se utilizaba hace algunas décadas o hace por lo menos algunos años, y será María Antonieta quien va a popularizará varias cosas, ¿no? Entre otras, tendrá que ver esa cuestión del uso del color rosa en las mujeres. Esto va a tener obviamente una trascendencia, irá en diferentes momentos, ¿sí? En diferentes generaciones, coincide con un momento importante, es el siglo XVIII, ¿no? Es el periodo de la Ilustración, es el tiempo de Goethe, ¿sí? Y dentro de ello, esta cuestión de la aristocracia, esta diferenciación entre las clases sociales, el tono de la piel, que van obviamente a marcar distintivos entre personas que pertenecen a una u otra clase social. Entonces, aquí esta cuestión pues, se va a invertir, ¿sí? Y será utilizado en otro momento por el mercado, ¿no? El mercado será definitorio en ese sentido y pues bueno, vamos a ver este video que tiene que ver con los colores y el género. The world isn't black and white. It's pink and blue. And available at Australian Geographic. From the moment we're born, it's frills for girls. Barbie, flower, strawberry. And force for boys. G.I. Joe headquarters with electronic sounds. Rapid fire gun and blast action targets. It's called market segmentation. The theory goes that dividing consumers up into smaller groups is good for business. And what easier way to divide humanity than by the jump between our legs? Kirsten, don't confuse sex with gender. And what easier way to divide humanity than by the totally valid personal self-identification as male or female? It's actually gender spectrum. And all things in between. But we actually don't want to get into all that. We just want to know who's really paying for gendered marketing. Is it me? It's me, isn't it? You know, it hasn't always been this way. In fact, it used to be the other way round. Pink, being a more decided and stronger color, is more suitable for the boy. While blue, which is more delicate and dainty, is prettier for the gal. By the early 1970s, the split between boys' toys and girls' toys seemed to be eroding. Today, that's all changed. Companies try to trick the girls into buying. Buying the pink stuff instead of stuff that blue bras buy, right? That's right, cute YouTube kid. They worked out that by segmenting the market into narrow demographic groups, they can sell more versions of the same toy. That's why Lego ads used to look like this. Build hotels, animals, people, boats, skyscrapers, and more. But now look like this. New Lego friends. I just finished decorating my house. Time to chill with the girls. At the beauty shop, Emma is styled and ready to go. That move tripled the number of girls using Lego and scored the company a 25% increase in global revenue. But market segmentation isn't just for kids. By making two versions of otherwise identical products, Celebrity Slim can sell many more slim shapes. And Hairdressers Formula can sell more hair pills. And Gillette can sell more razors.
And Cotties can try to sell more cordial and fail. And it's not just about trying to sell more, it's about trying to charge more too. Take this Body Glide anti-chafe balm. Triathlon lube, it's a thing. And it's great for feet, thighs and upper bodies. But Zoe, we're ladies. We don't have upper bodies. We have feet, thighs and bras, which is why we need Body Glide for her. Wait, aren't our bras on our upper bodies? No, Zoe. That's why our version costs nearly 60% more per gram than the original. Because according to Body Glide, we ladies need a petite size product for carry along convenient. Because there's no way a woman could carry a normal Body Glide? And you don't have to be a lube-using triathlete to feel the rub of gender marketing. It comes with everything, from shaving cream and depilatory cream to styling powder and eye gel. And we might not even realise it's happening because we only look at our section of the store and ignore anything that's not obviously for us. And it's not just colour. Companies also use shape, texture, packaging, logos, verbiage, graphics, sound, and names to define the gender of a brand. lighter colours, smoother edges, floral motifs, softer lines. They're for ladies. Whereas darker colours, harder lines, squarer shapes and sciencey type pictures mean it's for men. That's why this pastel pack of tenor and continence pads for women features a pretty little flower made of wee drops, whereas the men's packet has a grid and arrows on it and very specific measurements. Ah, going the 7mm, I see. Nice. Now, market segmentation can backfire. Gender contamination is where a product is so strongly associated with one gender, the other gender refuses to buy it. Why don't they just call it the cooties effect? Because we're grown-ups. Anyway, it's much easier to get women to buy men's stuff than it is to get men to buy women's stuff. Take Dove. When they entered the male skincare market, they realised... The name Dove lacks macho mystique, especially when rendered in slender italics and accentuated with a stylized bird logo. Stylized birds are totally for pussies, so they compensated by... printing men plus care in stand-up capitals and by the use of a battleship grey background. They even squared off the curves of the iconic Dove soap bar to give it a more manly appearance. Surely dudes are too smart to just fall for girly goop and drag. No, in 1 year they gained millions of customers in 30 countries with $150 million in sales just by reminding men that... You're a man. A man! And Dove aren't the only ones. For men! For men! For men! For men! For him! Men! You'll also see products with really stupid man names to help encourage men to splash their man cash. Broga! Brogit! Brotox! Guyliner! No! You can't buy candles! You need mandals! In meat and potato, gunpowder, campfire smoke, and strippers now. But don't worry, guys, you're not the only ones being patronised. A couple of years ago, Fujitsu launched a computer for women. The Floral Kiss laptop for users with long fingernails came with scrapbooking and horoscope software, zirconia adornments, and a floral motif. And for women who couldn't use a computer, does anybody have a pen? Vic brought out pens for her. Thanks! And today we have Bergen bread for women's well-being. Bergen call it this because they claim it may help maintain breast health. They don't mention men's well-being though, despite also claiming it may help maintain prostate health. Yeah, but no one wants to think about prostates when they're having a sandwich. Look, can't we just stop all this dividing people? Unilever found a way to bring the genders together and shaft them both. To unileverage us. Their French brand Signal White Now toothpaste started out for the whole family. But then they launched a glittery gold version for women and followed up with a mannish version for men. Because, they said, it will contribute to driving the market up. And it did, although slightly more for women. So that's all kind of depressing. But it's hard to be sad in this playpen. Don't worry if you don't live in a playpen, though. There are some other things you can do. Ask yourself, am I buying this just because it says it's for my gender? It might be worth checking out the other half of the range. If you're willing to put up with grey packaging and straight lines, And don't need your shampoo bottle to reassure you that... A man. A man. you could save a fortune.
habría muchas cosas que considerar, pero ya vamos a cerrar esta sesión. Les recomiendo que busquen esta investigación. Joe Hallock va a comparar algunas situaciones que se van a presentar entre los géneros hombres y mujeres. Es un estudio también pequeño, interesante, aplicado en diferentes partes del mundo, 232 personas. No es definitorio, pero es un estudio y marca una tendencia. Me parece que esto es interesante, nada más por sí mismo. Pues bueno, van a encontrar que en general un porcentaje mayor de personas entre los dos géneros pues, van a preferir el azul. Si esto es significativo. De hecho, son las herramientas que se llegan a utilizar en términos de mercado para sacar cantidades de prendas, por ejemplo, de un determinado color. Entonces, sabe que ciertos tipos de personas van a buscar ciertas prendas, ¿no? Todavía lo que se ha establecido y que tiene bastante fuerza, por ejemplo, en el caso de una fiesta, si es muy elegante, bueno, puede ser el negro, no hay falla con el negro, pero puede ser el rojo. Y sabemos que evidentemente pues, también el mercado va a dar algunas otras alternativas para no necesariamente encajar con lo que se está planteando. Finalmente, este estudio, bueno, también va a arrojar, ¿no? Parte del documento, ustedes lo pueden encontrar en internet, va a encontrar que hay una diferencia que sí tiene que ver con una cuestión cultural, pero que también tiene que ver con una cuestión hereditaria, ¿no? En ese sentido, o sea, de muchas generaciones en donde, por ejemplo, en el caso de las actividades que desarrollarían a lo largo de la historia algunas mujeres, pues van a tener una habilidad para poder distinguir una gama más amplia de colores. De eso más o menos me había dado cuenta desde hace muchos años, en donde pues, literalmente para algunas personas como yo, ¿no? Jamás podré generalizar, por eso digo, para algunas personas como yo, pues para mí es rojo y se acabó y el otro es violeta, y entonces pues sucede que en contraparte, pues bueno, hay color hueso, hay color beige, hay amarillo y obviamente pues bueno, una cantidad interesante de colores, ¿no? Eso lo menciono nuevamente, tiene que ver con el entorno cultural en el cual me desarrollo. Pues bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejo la bibliografía, aquí pueden buscar estos experimentos. Y pues bueno, si tienen oportunidad, pues entrenle, revísenlos, están bastante interesantes. Pues bueno, espero que tengan un gran fin de semana y nos estaremos viendo el próximo viernes. Muchas gracias.